Hola, hoy vamos a hablar sobre el tálamo. Bueno, es una masa ovoide de sustancia gris y pues forma la mayor parte del diencéfalo y pues son dos y cada uno está situado acá a lo del tercer ventrículo y pues este integra funciones motora, sensitiva, emocional y pues entre otras también. Topográficamente posee 4 caras y 2 extremos. Sus caras son superior, inferior, lateral y medial y los extremos son anterior y posterior. Ahorita vamos a ver pues bien cada una de sus caras y sus extremos. El extremo anterior forma el límite posterior del orificio interventricular de Monro, que se puede mostrar en la flechita. Y bueno, esto comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. El extremo posterior también se conoce como pulvinar y se puede ver en esa flechita. Y bueno, por debajo se localizan los cuerpos geniculados medial y lateral. Y estos son relevos en las vías auditivas y visuales. Bueno, en la cara interna, su extremo anterior es angosto y pues forma parte del límite posterior del agujero interventricular que habíamos visto y pues ahí se ve en la flecha. En los 2 tercios anteriores de la cara interna, que están situados al tálamo del lado opuesto, están separados por el tercer ventrículo y están unidos por la adherencia intertalámica en el 60% de los humanos. Bueno, en la cara interna, el tercio posterior se aparta de la línea media y el espacio queda ocupado por el epitálamo hacia arriba y por la porción inicial del mesencéfalo hacia abajo. Podemos ver en las flechas, la cara superior es convexa y termina hacia adelante en el tubérculo anterior. Está dividida en porciones anteroexterna y posterior-interna, pues por el surco coroideo. La cara superior se divide en una porción externa y una porción interna. La externa pues forma el suelo de la encrucijada del ventrículo lateral y la interna está cubierta por una tela coroidea del ventrículo medio e incluye pues el pulvinar. En la cara inferior guarda relación hacia atrás con el núcleo rojo y el locus niger y adelante hacia adentro pues por formaciones del hipotálamo y hacia adelante y hacia afuera por el núcleo subtalámico de Luis. La cara externa está orientada de manera oblicua hacia adelante, abajo y afuera. Está adosada a las fibras que forman el segmento posterior de la cápsula interna. Ahí podemos ver en la imagen cómo se logra apreciar la cápsula interna. Y ya. La superficie medial también forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo y está conectado con el tálamo opuesto por una banda de sustancia gris. Bueno, ahora vamos con las subdivisiones del tálamo. Hay una capa zonal que tiene sustancia blanca y podemos ver cómo están circuladas. De ahí la lámina medular externa, que igual está señalada, y la medular interna. Esta consiste en fibras nerviosas que pasan de un núcleo talámico a otro y también divide la sustancia gris en las mitades medial y lateral. La lámina medular interna tiene una forma de y esta divide al tálamo en 3 porciones principales, en una parte medial, en una parte anterior y en una parte lateral. Y pues ahí están señaladas. Y se puede ver ahí en blanco donde está la Y. Los núcleos de la porción anterior se encuentran estrechamente asociados con el sistema límbico y con el tono emocional y los mecanismos de la memoria reciente. La porción medial del tálamo es responsable de la integración de una gran variedad de información sensitiva, que incluye la información somática, visceral y olfatoria, y la de la relación de esta información con las sensaciones y emociones y los estados subjetivos. Los núcleos de la porción lateral están subdivididos en una hilera dorsal y una hilera ventral. La hilera dorsal tiene interconexiones con otros núcleos talámicos y con el lóbulo parietal, la circunvolución singular y los lóbulos occipital y temporal. Bueno, ahora vamos con los núcleos de la hilera ventral. El núcleo ventral anterior está conectado con la formación reticular, la sustancia negra, el cuerpo estriado y la corteza premotora, así como con muchos de los otros núcleos talámicos. Este núcleo probablemente influye en las actividades de la corteza motora.
El núcleo ventral lateral posee aferencias importantes desde el cerebelo y una aferencia menor desde el núcleo rojo. Sus principales proyecciones se dirigen hacia las regiones motora y premotora de la corteza cerebral y es muy probable que este núcleo influya en la actividad motora. El núcleo ventral posterior está subdividido en el núcleo ventral posteromedial y el posterolateral. El posteromedial recibe las vías trigeminales y gustativas ascendentes y el posterolateral recibe los tractos sensitivos ascendentes importantes, los meniscos medial y espinal. Bueno, ahorita vamos a ver otros núcleos del tálamo, tales como los de la línea media, los cuerpos geniculados medial y lateral, el cuerpo reticular y la lámina medular interna y pues núcleos. Los núcleos intralaminares son pequeños grupos de células nerviosas que están dentro de la lámina medular interna. Tienen fibras aferentes y eferentes. Y bueno, las aferentes están desde la formación reticular, espinotalámicos y trigeminotalámicos. Y los eferentes a otros núcleos talámicos se proyectan hacia la corteza cerebral y fibras hacia el cuerpo estriado. Y bueno, estos influyen en los niveles de conciencia y en el estado de alerta del individuo. Los núcleos de la línea media consisten en grupos de células nerviosas adyacentes al tercer ventrículo en la conexión intertalámica. Y bueno, tienen fibras aferentes desde la formación reticular. El núcleo reticular está ubicado entre la lámina medular externa y el brazo posterior de la cápsula interna. Tiene fibras aferentes desde la corteza cerebral y la formación reticular, y su eferencia se dirige principalmente hacia otros núcleos del tálamo. Bueno, se cree que estaría vinculada con un mecanismo por la cual la corteza cerebral regula la actividad talámica. Bueno, vamos a hablar de los cuerpos geniculados. Habíamos hablado de que había uno medial y uno lateral y pues están señalados pues con las flechas. Y pues el cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva y es una tumefacción sobre la superficie posterior del tálamo por debajo del pulvinar. Y el cuerpo geniculado lateral forma parte de la vía visual y es un engrosamiento de la superficie inferior del pulvinar del tálamo. En verde podemos ver dónde está el pulvinar del tálamo. Bueno, a continuación voy a mostrar pues distintos núcleos talámicos, sus conexiones y sus funciones. Y pues ahorita voy a continuar. Les voy a pasar para que las vean. Bueno, vamos a hablar de sus funciones. El tálamo está formado por grupos complicados de células nerviosas y se ubican en el centro del cerebro, que están pues interconectados. La información sensitiva, excepto el olfatorio, converge en el tálamo y es integrada a través de interconexiones entre núcleos y luego se distribuye en otras partes del sistema nervioso central. La información olfatoria se ha integrado primero en un nivel inferior junto con el gusto y otras sensaciones. En la imagen podemos ver cómo, de dónde entran y cómo salen y cómo se van distribuyendo. La información olfatoria posteriormente se conecta con el tálamo desde el complejo amigdalino y el hipocampo a través del tracto mamilotalámico. En azul podemos ver cómo se ve el tracto y está señalado el hipocampo y
el amigdalino, el complejo amigdalino. Desde los puntos de vista anatómico y funcional, el tálamo y la corteza cerebral están estrechamente vinculados. Después de la extirpación de la corteza, el tálamo puede apreciar sensaciones burdas. La corteza cerebral es necesaria para la interpretación de las sensaciones basadas en experiencias El tálamo pasadas. posee algunos núcleos muy importantes que ya hemos visto anteriormente, y estos son el núcleo ventral posteromedial, el ventral posterolateral, el geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. En la siguiente imagen podemos ver el geniculado lateral y el geniculado medial. Los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo forman parte del circuito de los núcleos basales involucrados en la ejecución de movimientos voluntarios. Estos núcleos reciben aferencias desde el globo pálido y envían fibras a las áreas prefrontal y suplementaria y premotora de la corteza cerebral. El gran núcleo dorsomedial tiene conexiones extensas con la corteza del lóbulo frontal y el hipotálamo. Se encuentra en la vía vinculada con los estados emocionales y subjetivos y la personalidad del individuo. Los intralaminares están vinculados con las actividades de la formación reticular y reciben gran parte de su información de esta fuente. Su posición es estratégica porque les permite controlar el nivel de la actividad global de la corteza cerebral. Muchas gracias por escuchar. Y también influyen en los niveles de conciencia y en el estado de alerta del individuo.